El mundo mágico de Harry Potter está lleno de constantes peligros, ya que las fuerzas del mal rodean en secreto a muggles y a magos. Y es por eso que desde muy jóvenes se estudia la asignatura de defensa contra las artes oscuras, para identificar y contrarrestar a las fuerzas malignas. Y a lo largo de las películas y libros de Harry Potter vemos como cada año el puesto de profesor cambia. Pero tras este suceso hay una terrible maldición de Lord Voldemort, ya que en su día aspiró al puesto de profesor de esta materia y pidió empleo a Dumbledore, que sabiamente se lo negó. Y el Señor Tenebroso embrujó de alguna manera el puesto, ya que ningún profesor duraría más de un año en el cargo, y muchos de ellos acababan muertos o incapacitados, tal y como veremos en este vídeo. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo en el que os hablaré sobre defensa contra las artes oscuras y sus profesores, una de las asignaturas más populares enseñadas en los colegios mágicos de todo el mundo. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, ya que pocos de los que me seguís como suscriptores las tenéis activadas. Así que os ruego que lo hagáis para no perderos nada del contenido que hago del mundo mágico de Harry Potter. Todo comienza unos 30 años antes del primer libro de Harry Potter, con una entrevista de trabajo poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mágica, cuando Voldemort apenas era conocido como Mago Tenebroso. Pero Dumbledore, que tenía una amplia red de contactos y espías en la comunidad mágica, estaba al tanto de sus actividades. Este suceso se cuenta en las páginas de Harry Potter y el misterio del príncipe, donde podemos ver un recuerdo en el que Voldemort, con un cuerpo ya deformado por el uso de sus Horrocruxes, visita Hogwarts con un doble propósito: ser profesor de defensa contra las artes oscuras y esconder el Horrocrux de la diadema de Ravenclaw. Voldemort tenía sus motivos para ser profesor, ya que, inspirado por el Club de las Eminencias de Horace Slughorn, quería replicar esta red de influencias y contactos, y poder manipular las jóvenes mentes de magos y brujas que se guiaran por la fama, que buscarán poder, para incrementar su ejército de seguidores y apoderarse del país, además de doblegar al Ministerio de Magia, reduciendo escombros la sociedad Muggle. Pero para muchos magos, Tom Riddle seguía teniendo buena fama y muchos de sus profesores todavía le respetaban y apreciaban, mas no Dumbledore, que siempre desconfió de él. Dumbledore había sido profesor de transformaciones y no de defensa contra las artes oscuras, tal y como nos aparece en Animales Fantásticos, siendo esta una licencia creativa del director. Voldemort quiso felicitar a Dumbledore y visitarle, además de pedirle el puesto de profesor, ya que Armando Dippet, antiguo director del colegio durante los sucesos de la primera apertura de la Cámara de los Secretos, le había negado el puesto a Tom, ya que se lo había pedido nada más graduarse, pero lo animó a seguir intentándolo algunos años después. Dumbledore desvela que la primera opción de Voldemort tras terminar en sus estudios en Hogwarts sería ser profesor, ya que le tenía mucho cariño al colegio y deseaba explorar más misterios del castillo, puesto que Hogwarts era un baluarte de magia antigua y Voldemort, que ya había descubierto muchos de sus secretos, sospechaba que todavía había muchos más misterios por descubrir, reservas de magia por explorar y, en definitiva, también había sido inspirado por el profesor Slughorn, quien era su modelo a seguir en cierta medida y pretendía ser igual de influyente como profesor a sus alumnos, y de esta forma poder reclutar un ejército de jóvenes magos y brujas para su causa, y quizás encontrar algunos de los objetos de los fundadores que tal vez podían hallarse escondidos para convertirlos en Horrocruxes. Bien, realmente no habían objetos de los fundadores exceptuando el sombrero seleccionador. También explicó a Harry que Slughorn y otros profesores le habían ofrecido su influencia a Tom para entrar a trabajar en el Ministerio de Magia, pero él las descartó todas. Y Dumbledore le confiesa a Harry que sintió una enorme inquietud, pues sospechaba las intenciones siniestras de Voldemort y no lo quería otra vez en el colegio. Voldemort se aferraba al recuerdo del colegio, que había sido importante para su infancia, y Tom Riddle visitaría a Dumbledore en su despacho.
Y es muy interesante porque era una entrevista pactada de trabajo y Voldemort mostraría un aspecto deforme, no tan parecido al Voldemort actual, pero sí había perdido sus facciones hermosas y tenía una cara desfigurada. Seguramente producto de la deshumanización provocada por los Horrocruxes y la práctica de la magia oscura, y es un tema del que ya he hablado anteriormente. Voldemort felicitaría a Dumbledore por haber obtenido el puesto de director, y este se dirigía al Señor Tenebroso, no como Lord Voldemort, sino como Tom Riddle. Pero él lo corrigió, diciéndole que tenía un nuevo nombre, pero Albus no estaba dispuesto a reconocerlo por ese nombre. Y con esta negativa el director estaba marcando su posición, y en aquella reunión Dumbledore le dejaría implícito que sería él quien dictaminaría el discurrir de esa conversación. Ya os digo, es una conversación muy interesante porque Voldemort estaba sorprendido de que Dumbledore, con su gran talento como mago, se hubiera quedado en Hogwarts en lugar de entrar al ministerio, y el director le confesó que le habían ofrecido el puesto en 3 ocasiones, y que a menudo el ministerio le consultaba sobre muchos asuntos y que ambos tenían en común no estar interesados en ocupar un puesto en el ministerio. Ahora bien, ambos callaron y Dumbledore se estaba dando cuenta de que Tom Riddle se encontraba muy ansioso e inquieto, y Voldemort le recalcó que 10 años antes le había pedido al director un puesto de trabajo y que estaba allí para enseñar como profesor en el castillo. Si Dumbledore se lo permitía, ya que había aprendido muchas cosas que pocos magos habían descubierto. Dumbledore le confiesa que está al tanto de muchas de sus actividades, pero que lamentaría que la mitad de estas fueran ciertas. Y Voldemort le replicó que su grandeza inspiraba envidia, que la envidia generaba rencor, y el rencor engendra mentira. Pero para Dumbledore aquello no era grandeza, despreciando sus supuestos logros, insinuando que había traspasado ciertos límites de la magia, como ningún otro mago había hecho en toda la historia, y Dumbledore le precisó que solamente cierto tipo de magia, pero que de otras clases de magia Voldemort mostraba una gran ignorancia. Ante esto, Voldemort le sonrió muy fríamente, pero era una sonrisa siniestra y forzada, cargada de furia homicida, pero continuó conversando con el director, diciendo que era una discusión que ambos habían tenido en el pasado, opinando que nada de lo que había visto en sus viajes confirmaba o desmentía la teoría de Dumbledore de que el amor era la magia más poderosa. Y que, por supuesto, ese amor no era más fuerte que la magia que Voldemort practicaba. Albus le dijo que quizás no había buscado en el sitio correcto, y Voldemort aprovechó para ofrecerse nuevamente como profesor, que Hogwarts era el mejor sitio para continuar con sus investigaciones, poniendo su talento y poderes a disposición de Dumbledore para enseñar a las nuevas generaciones. Y Voldemort le dijo que si Albus quería, él podía ponerse a sus órdenes. Pero inesperadamente Dumbledore le replicó que entonces, ¿qué ocurriría con aquellos que estaban a las órdenes de Voldemort, los llamados mortífagos? Y él se sorprendió mucho de que el director conociera ese nombre, y Tom le dijo que sus amigos se las arreglarían sin él. Y a estas alturas, Dumbledore tenía muy calado al Señor Tenebroso, ya que le dijo que se alegraba que los consideraba su amigo y no sus sirvientes, puesto que los mortífagos lo habían acompañado durante su viaje, y comenzó a listar nombres como Nott, Rosier, Malsiver o Dolohov, precisando además que en ese momento se encontraban en el pub de Cabeza de Puerco, muy cerca del colegio, esperando sus órdenes, y que eran amigos muy fieles, como para acompañarlo y desearle buena suerte en aquel intento de ser contratado. Y la precisión de la información con la que contaba Dumbledore le sentó muy mal a Voldemort, elogiando entonces la omnisciencia del director, pero Dumbledore dijo que simplemente se llevaba bien con los camareros del pub, restándole importancia al asunto, que ahora iban a hablar con sinceridad, y le rogó que le contase el verdadero motivo por el que había acudido a Hogwarts, rodeado de sus más fieles esbirros, cuando ambos sabían que realmente el empleo no le interesaba. Voldemort dijo que le interesaba mucho enseñar allí, y Dumbledore aceptó la idea de que quería volver al colegio, pero no para enseñar, porque tampoco había sido su intención en el pasado, pidiéndole nuevamente que le dijera
cuál era realmente su objetivo. Y Voldemort le dijo que si no quería darle el trabajo, que se lo dijera. Pero Dumbledore le contestó que era obvio que no quería contratarlo, pero que aún así Tom había venido al colegio, por lo que tenía que tener un propósito oculto, y Voldemort se levantó con rabia y Harry pensó que se echaría mano a la túnica buscando su varita. Pero no lo hizo, y Dumbledore le confesó que lejos estaban aquellos tiempos donde podía asustarlo con incendiar armarios y obligarle a pagar por sus delitos, y que le gustaría poder asustarlo igual actualmente, provocando y desafiando al Señor Tenebroso. Pero Tom salió del despacho con una enorme furia y el recuerdo termina aquí. Y Harry y Dumbledore comentarían sobre esta visión, y el director no sabía exactamente a qué había venido Voldemort al colegio, pero sí tenía algunas sospechas que estaba dispuesto a compartir con Harry, siempre y cuando Harry obtuviera ese recuerdo vital de Slughorn. Y Harry le preguntó antes de marcharse qué puesto le había pedido Voldemort, y Dumbledore le confirmó que era el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, igual que 10 años atrás, y que prueba de ello, al negar esta petición, era que Voldemort de alguna manera había echado un maleficio al puesto, ya que tras esto ningún profesor de defensa contra las artes oscuras duraría más de un año. Un joven Tom Riddle entonces acabó trabajando como dependiente en la tienda de Borgin y Burkes del Callejón Nocturne, donde desperdiciaría, según muchos, su gran talento. Pero Tom utilizaría estos talentos ya que era muy atractivo e inteligente, y realmente el plan de Voldemort era encontrar ciertos objetos y reliquias ancestrales del mundo mágico. Y tenía un don para persuadir a los demás, y los encargados de la tienda se dieron cuenta de esto y le encargaron una serie de misiones especiales para acudir a la casa de ciertos magos y brujas y convencerles de que vendiera algunos objetos con propiedades inusuales y poderosas, o reliquias de gran valor e importancia. Y Dumbledore le explica a Harry que obtuvo un recuerdo de una elfa doméstica llamada Hockey, que trabajaba para una anciana llamada Hepzibah Smith, y que por mucho que se había empeñado Dumbledore en investigar sobre la vida del Señor Tenebroso, apenas había obtenido algún recuerdo, siéndole muy difícil encontrar testimonios de su infancia, pero casi imposible encontrar recuerdos de un Voldemort ya adulto, ya que ninguna persona viva, excepto el propio Tom Riddle, conocía de sus andanzas. Que tras este recuerdo Dumbledore quería saber la opinión de Harry, ya que le valoraba mucho y juntos podían obtener todas las caras de la verdad tras este pasado turbio que escondía Voldemort. Ahora bien, Dumbledore le advirtió que a medida que se iban internando en estos recuerdos, las conjeturas y especulaciones se nublaban cada vez más, puesto que Voldemort había cubierto muy bien su pasado. Harry y Dumbledore pudieron ver el recuerdo en el que Tom Riddle entraba a la casa de la señora Smith, una mujer muy rica que tenía ciertos objetos interesantes para la tienda de Borgin y Burkes, y Tom, nada más entrar, le ofreció 500 galeones de oro por una armadura forjada por duendes. Y la anciana se rió, puesto que no le apetecía desprenderse de ella, pero le pidió a Tom que le guardara un secreto de ciertos objetos que mantenía ocultos, y la anciana mostró una copa dorada que se decía que tenía propiedades mágicas, y era una reliquia familiar de nada más y nada menos que Helga Hufflepuff, que había pasado de padres a hijos en su familia, un valioso tesoro que hizo que Voldemort se revolviera de codicia y sus ojos desprendieron una fugaz luz roja. Y tras guardarla, la señora Smith le mostró un segundo objeto que le llamó la atención especialmente a Tom, un guardapelo dorado con la marca de Salazar Slytherin, al que también se le atribuía una serie de raros poderes, y la anciana le confesó que le había costado una fortuna, pues se lo había comprado a Burke, pero él lo había obtenido a manos de una andrajosa bruja que no tenía ni idea del verdadero valor del tesoro. Y Voldemort, al escuchar estas palabras sobre su madre, que seguramente había vendido el guardapelo por necesidad, apretó con fuerza su puño, y esta vez sus ojos lanzaron varios destellos de luces rojas que no pudo disimular, y la señora Smith le preguntó si estaba bien, porque se había dado cuenta, pues por un momento había percibido aquel reflejo de ira, y la bruja ordenó a la elfa doméstica que volviera a guardar esos objetos, que estarían bajo llave y con una serie de encantamientos protectores, y
En ese momento, Dumbledore le dijo a Harry que tenían que irse. Mientras se alejaban y volvían al pensadero, el profesor explicó que Hepzibah Smith murió 2 días después y que el ministerio condenó a la elfa Hawkeye por envenenarla accidentalmente. Una condena que indignó tanto a Harry como a Dumbledore, que no se lo podían creer, compartiendo la misma opinión y sospechando que, al igual que en el caso anterior, Voldemort había replicado su anterior crimen con los Muggles y su familia, y había alterado la memoria de la elfa para declararse culpable. Bien, al fin y al cabo, era una elfa muy mayor y el ministerio había pensado que había sido un despiste y ni se molestó en investigar más allá. Y Dumbledore afirma que este recuerdo lo había obtenido de la elfa, que estaba a punto de morir en aquel momento, al igual que había hecho con el tío de Tom Riddle, llamado Morfin, al que encontró en Azkaban, ya a punto de morir también. Y que este recuerdo en todo caso solo podía demostrar que Voldemort conocía la existencia del guardapelo y de la copa. Ahora bien, la familia de esta anciana bruja poco después se personó en la casa en búsqueda de tesoros que tardaron un tiempo en averiguar dónde estaba la colección completa. Pues había muchos misterios en esa casa y la señora había guardado estos objetos con mucho celo. Y para cuando se dieron cuenta de que los objetos habían sido robados, Tom hacía tiempo que había renunciado a su trabajo de Borgin y Burkes y había desaparecido sin dejar rastro. Dumbledore comenzó entonces a esbozar el modus operandi de Voldemort, que primero había robado a los huérfanos de su orfanato cuando era niño, que le había sustraído el anillo a los Gaunt y a su tío Morfin, y en ese momento se había apropiado de 2 objetos más de gran importancia y conexión con el colegio Hogwarts. Aunque admitió que Voldemort tuviera motivos para apropiarse del guardapelo, ya que era suyo por derecho. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Os invito a visualizar los vídeos relacionados con esta trama omitida en las películas. Gracias por ver el vídeo, espero que os dejéis un buen like, activéis las notificaciones y me dejéis en la caja de comentarios vuestras opiniones. Y os ruego que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, para no perderte todo el contenido que hago de la saga Harry Potter. Un saludo.